Vale, polímeros. Los polímeros, bueno, ¿qué es un polímero? Pues es una macromolécula, es la unión de muchas unidades más simples, ¿vale? Estamos viendo moléculas que son pequeñitas, 6 carbonos, 10 carbonos, 12 carbonos, nos parece una burrada de carbonos, pero en el fondo es pequeño. Aquí tenemos ya unión de muchísimos millones de moléculas, ¿vale? Ejemplos de polímeros, los plásticos, ¿vale? Todos los plásticos que tenemos son polímeros y por eso es muy importante en la vida, porque es una industria muy grande, ¿vale? Para todas las cosas. Entonces, para que sepáis, bueno, pues diferentes polímeros hacen diferentes plásticos con diferentes propiedades, por cómo se unan entre sí. Y muy diferentes, porque tenemos los termoplásticos, ¿vale? Como el PVC, por ejemplo, que se ablandan y se moldean por acción del calor y se pueden disolver en disolventes orgánicos, pero bueno, son los que hacen las tuberías, son los que hacen las ventanas, son los que hacen, o sea, los usamos para muchas cosas. Otro tipo, como el PET y la baquelita, no se ablandan por calor, ¿vale? Y son insolubles en la mayoría de los disolventes orgánicos. Y luego ya tenemos elastómeros, que son los de las fibras, ¿vale? Cuando dices que tienes poliéster o que tienes no sé cuánto, ¿por qué? Porque son elásticos, porque te viene bien para... o sea, poliéster. Éster. O sea, que siempre lo hemos dicho de el poliéster, ya, pero ahora sabemos lo que es un éster. Y esto quiere decir muchos ésteres juntos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que vamos a estudiar aquí es cómo se polimeriza, o sea, cómo se unen esos... Bueno, realmente no vamos a estudiar cómo se unen porque seguramente que son mucho más complicados. Vamos a ver de qué partimos y a qué llegamos. Y eso es lo que nos van a pedir, ¿vale? Entonces, mecanismos de polimerización. Condensación, ¿vale? Entonces, aquí se tienen dos monómeros bifuncionales, quiere decir que tienen dos grupos funcionales distintos, ¿vale? Por ejemplo, un ácido... monómeros bifuncionales, perdón, es que tienen dos, que es por los dos lados, tienen el mismo grupo funcional dos veces. Vale. Entonces, la mínima unidad esta es un monómero, que es mono, como sabéis, de lengua y eso quiere decir uno, y poli muchos, ¿vale? Entonces, la unidad es el monómero, y luego la unión de todos el polímero. Vale, entonces tenemos ahí un monómero, aquí tenemos otro monómero. Esta N quiere decir que cogemos muchos de esos, ¿vale? Que como que tienes una sopa de cultivo en la que tienes muchísimas moléculas de estas y entonces lo que van a hacer es unirse y luego por el otro lado unirse y así se va a unir todas. Vale, entonces, y al unirse forman un polímero perdiendo una molécula pequeña en cada unión, y que casi siempre es agua. En nuestro caso, no recuerdo otro, o sea, que 100% agua porque es lo que estamos haciendo todo el rato. Y eso se llama condensación. Vale. Entonces, imaginemos, esto va a depender de lo que nos den, pero siempre vamos a tener que coger la molécula del agua. Entonces, bueno, da igual, en este caso, cuál coja y cuál no coja, porque como no se va a ver, ¿vale? Yo me hago la cuenta en mi cabeza. Esta N ya he dicho que no tiene que ver con la formulación, es solo decir que tenemos un montón, ¿vale? ¿Y aquí qué voy a hacer? Pues voy a coger o esto o esto. Al final me da igual, porque en el resultado yo voy a poner que está unido por el oxígeno, entonces me da igual cuál sea en el fondo, porque lo estoy cogiendo así. Vale. ¿Y cómo lo pongo luego? Pues luego pongo la N aquí, como que esto se repite N veces, ¿vale? Y también tengo que poner el paréntesis y el guión, o sea, la raya esta que sale, como que esa se va a seguir viendo, es como un puzzle que va a ser este paréntesis unido a otro paréntesis, unido a otro paréntesis, y todo eso va a ser el poliéster millones de veces, ¿vale? Luego los nombres hay que aprendérselos, porque esto ya no y es una puñeta, pero no, o yo no la sé, no sé la formulación de los polímeros, ¿vale? Pero aquí hay una tabla súper guay donde te pone cómo se llaman los que caen y entonces hay que aprendérselos. O sea, que hacerlo no es difícil, luego hay que aprenderse
los nombres. Vale, aquí, adición. Aquí nos dan un monómero y normalmente un alqueno y te piden formular la reacción de polimerización, es decir, que nombres, que des la reacción y luego nombres el polímero y decir de qué tipo es. Cada vez que tenemos un doble enlace es como antes, que se abre el doble enlace y se prolonga la cadena. Este es todo el mecanismo, porque me supongo que en algún momento nos preguntaban el mecanismo, ahora no lo preguntan. Así que si queréis saber, pues eso, se calienta para producir dos radicales, ¿vale? Porque se parten y entonces se producen dos radicales, que son los que se enganchan, atacan, se dice que ataca una molécula, que la coge, ¿vale? Y genera un nuevo radical y, bueno, y sucesivamente hasta que al final terminamos, no nos lo piden, ¿vale? Entonces esto está para ahí para el que quiera saber más, pero no nos lo piden, nos piden, como ya veis, formular la reacción de polimerización, o sea, decir lo que tengo antes y lo que tengo después. Como aquí, ¿vale? Entonces, este texto también en general. Vale, es que este sería que le cojo un radical al eteno, ¿vale? Y entonces, el eteno se llama eteno de toda la vida o etileno. Y si no lo habíais llamado nunca etileno, pues ahora lo empezáis a llamar etileno porque lo que nos va a dar al final es el polietileno, no el polieteno. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos ahí este compuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente que voy a abrir el doble enlace. Porque sí, pero es que está como un poco mal, ¿no? Porque el eteno sería 3 aquí. El eteno es 3 ahí, no sé por qué está el 2. Bueno, abro el doble enlace y esto es lo que se va a juntar con los demás, ¿vale? Ese doble enlace es lo que voy a repetir tantas veces como sea. Que es digo, esto es la abreviatura repetida y ya está. Entonces esto, no sé por qué lo pone tantas veces. No pueden tener 3, porque si no el carbono estaría teniendo 5 enlaces. Ah, tiene 5 enlaces, claro. No, eso está bien, pero lo que has cambiado ahí abajo... Sí, es que he contado muy mal. Gracias. 1, 2, 3, 4. 4, sí. Entonces, pero esto sigue siendo verdad. Que abrimos, entonces tiene 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Vale, entonces esto, n veces, esto es el polietileno. Polietileno. Quiero decir, adición. Es un poco difícil ver la adición si no vemos todo esto, pero es porque pasa por varios sitios donde se la adiciona la cadena y no sé, y le vuelve a adicionar otro, o sea, que como que va yendo poco a poco. No sé si os importa mucho saber esto, pero, o sea, ¿por qué esa adición? Pues bueno, porque cogemos uno, se abre, se mete aquí otro, y entonces ya lo tienes abierto, y por aquí se engancha otro. Y entonces vas enganchando, y al final te queda, y entonces vas adicionando, ¿vale? Pero, bueno, pues de adición.